Muy buenas noches a toda la iglesia. Por favor, les pido que me acompañen a buscar en sus Biblias el libro de Romanos, específicamente en el capítulo número 4. El día de hoy vamos a estar leyendo juntos los versículos del 9 al 15. Desde el versículo 9 hasta el 15. Me gustaría comenzar la lectura específicamente en el versículo 5. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así como también David habla de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Este es el hombre a quien el Señor no le tomará en cuenta su pecado. ¿Es entonces esta bendición solo para los circuncidados o también para los incircuncisos? Porque decimos que la fe le fue contada a Abraham como justicia. ¿Cómo fue entonces acreditado? ¿O estando circuncidado o incircunciso? No estando circuncidado, sino estando incircunciso. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para ser padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que la justicia les sea contada también a ellos y para que sea padre de la circuncisión de aquellos que no solo son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, la fe que tuvo estando aún incircunciso. Porque la promesa hecha a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue por medio de la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, venimos humildemente ante ti en esta noche especial para buscar en tu santa palabra todas las respuestas que necesitamos, para lograr entender profundamente que aunque en los tiempos pasados tú siempre has guiado a toda la humanidad a dar señales claras de tu presencia, signos de fe, entendiendo que al mirar tu palabra, la misma fe que se nos acredita es también un don y nos es dada por nuestra justicia imputada, la justicia que nos es ajena. Entonces, incluso ahora, mientras examinamos tu palabra, ¿podrías aportarnos claridad? ¿Quieres que entendamos estas cosas? ¿Nos enseñarías a través de tu Espíritu Santo y tu palabra inspirada? Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título del sermón es Fe, promesa y la ley. Fe, promesa y la ley. En octubre de 1707, una flota británica regresaba a casa después de una batalla en el Mediterráneo. Regresaban a casa y habían cumplido su tarea. En ese momento, los barcos ya llevaban meses en el mar. El tiempo era malo y la visibilidad era inexistente. La navegación depende únicamente de una antigua forma de navegación que llamaban navegación a estima. Y la navegación a estima era una forma de navegación que estimaba la posición según la velocidad y la dirección del barco o del propio navío. La flota creía que estaba a salvo al oeste de Francia y que se acercaba al Canal de la Mancha. Estaban equivocados. Habían calculado mal su propia longitud. Varios de los marineros que trabajaban en aquellas embarcaciones de la flota informaron que ya habían advertido en repetidas ocasiones a los oficiales que estaban a cargo. Sabían que el almirante no escucharía, así que hablaron con los oficiales y estos ignoraron todas las advertencias que ya habían visto.
Esto se debía a que el almirante y los oficiales solo confiaban en sus cartas náuticas y en sus propias suposiciones. Una noche, en lugar de mar abierto, chocaron contra las rocas de las islas Sorlingas frente a la costa suroeste de Inglaterra. 4 barcos naufragaron. Casi 2000 marineros se ahogaron. No se habían perdido por miles de millas. No estaban tan lejos, pero fue suficiente. Se perdieron por un error de juicio que llevó a una posición equivocada. Pensaban que estaban a salvo cuando en realidad estaban en grave peligro. No solo estaban equivocados, estaban fatalmente equivocados. ¿Por qué menciono esta historia? Porque muchos hoy en día se encuentran en el mismo tipo de peligro. Tristemente se sientan en los mismos bancos en las iglesias con el mismo tipo de peligro. No se trata de un error de juicio náutico, sino espiritual. Miren, cuando observamos el pasaje, Pablo continúa con esto. Esta línea de argumentación para poner la verdad de la salvación como algo prominente donde se había perdido. Él está respondiendo a este oponente inventado que verán a lo largo de todo Romanos. Él plantea preguntas porque está respondiendo la pregunta que cree que surgirá dentro de esas iglesias, especialmente aquí en la iglesia de Roma. Con toda probabilidad, probablemente había muchos oponentes en esa iglesia que no estarían de acuerdo con Pablo, así que él estaba respondiendo esas preguntas. En cada momento no podemos mirarlo y pensar, bueno, esto solo se aplica de esta manera a nosotros. No, tienes que entender algo. Los mismos oponentes que estaban en la iglesia de Roma están en las iglesias de hoy y la gente está en peligro. Permíteme aclarar esto un poco. Mira, en Romanos capítulo 3, en los versículos 21 al 26, Pablo ya ha aclarado la justificación por la fe. Él ya lo ha hecho. En el mismo capítulo, en los versículos 27 y 31, él excluyó la jactancia. Él excluyó la jactancia dentro del cumplimiento de la ley y sostiene la ley misma incluso después de eso. Y vimos la última vez que él predicó. Aquí en el capítulo 4, versículos del 1 al 8, comienza a explicar la justificación misma de Abraham por la fe y no por las obras. No se detiene ahí porque hay un gran problema pendiente que todavía tiene que abordar. Porque los oponentes aún objetarían mucho de lo que él está diciendo, así que él anticipa esta objeción judía. Esto es lo que llamaríamos la objeción judía, y sonaría algo así. Bien, Abraham fue justificado por la fe, pero no estaba esa bendición del pacto ligada a la circuncisión y al cumplimiento de la ley. Esta sería una respuesta natural. ¿Y cómo suena esto en las iglesias hoy en día? Lo detallaré luego, pero piénsalo. El oponente diría, entendemos esto. Abraham fue justificado por la fe, pero ¿qué pasa con la bendición de la circuncisión y la ley? Bueno, él responde en nuestro pasaje y lo hace muy bien. Así que tengo 3 puntos para vosotros esta noche. Este número 1 es la justificación más allá de la insignia. Número 2, promesa, no cumplimiento. Y por último, la función de la ley, justificación más allá de la insignia, promesa, no cumplimiento y la función de la ley. Así que veamos esto. Sabes, es común en las iglesias actuales, podrías pausar y revisarlo, ya que este pasaje trata sobre Abraham y la circuncisión. No tiene nada que ver conmigo. Déjame contarte, todo tiene que ver contigo. Así que mira esto, justificación más allá de la insignia, y yo llamaría a la insignia circuncisión. Bien, así que vemos esto en los versículos 9 y 10.
Sabes, Pablo está teniendo esta conversación y se está oponiendo a este oponente imaginario que muy probablemente dentro de la misma iglesia son los judaizantes que aún están allí. La iglesia romana, si recuerdas de la introducción, que sé que no recuerdas, así que solo te voy a dar la información, es que la iglesia romana estaba compuesta mayormente por griegos, por romanos. Había muy pocos judíos porque en este momento los judíos no eran muy populares en Roma, así que había algunos judíos. Pero incluso con ese pequeño grupo de judíos dentro de esa población, dentro de esta iglesia, todavía tenían influencia. Verás, porque durante este judaísmo del segundo templo, en esta época, este judaísmo del primer siglo, el judaísmo del segundo templo, el acto de la circuncisión se había vuelto meritorio. ¿Qué quiero decir con eso? Comenzaron a enseñar que la circuncisión era salvífica, que no era solo una señal, como vamos a leer, sino que era algo que realmente te salvaría. La idea de que un judío tenía garantizado evitar el infierno basándose en este ritual. Estaba presente en todos sus escritos. Voy a leerles algunos de ellos, o en realidad solo las ideas que contienen. Les citaré dónde se encuentran. Si eres estudiante puedes buscarlas más tarde. Pero el capítulo 15 de Jubileos presenta la circuncisión como una obligación eterna. ¿Obligación impuesta por quién? Obligándote a ti mismo y obligando a Dios. Dice que es eterna, obligatoria y esencial para el estatus de pacto. Incluso esto, el capítulo 15 de Jubileos todavía lo menciona. Había judíos que incluso eran acusados de practicar la idolatría. Y decían cosas como, bueno, ese judío aún puede ir al cielo mientras esté circuncidado. Y llevándolo al extremo decían, bueno, si ese judío seguía practicando la idolatría, habría que revertir su circuncisión para enviarlo al infierno. Suena ridículo, ¿no? Sirácides 44 dice que vincula la fe de Abraham directamente con una señal del pacto y el cumplimiento de la promesa divina. Josefo en Antigüedades. En el capítulo 20 señala que la circuncisión es necesaria para la inclusión en el pacto. La redacción debe ser distinta, porque uno pensaría, por supuesto, están actuando en consecuencia, están realizando este ritual para hacerse parte de esta promesa del pacto. Pero va más allá de eso. Mira, el judaísmo rabínico de la época, y puedes verlo en el Mashiach, dice esto. Cito, todo Israel, sin excepción, tiene que participar en el mundo venidero. Así que como judío es casi como si estuviera diciendo que tienes garantizado ir al cielo. Mientras estés circuncidado y seas judío, estás bien. El Talmud incluso va más allá e insinúa que Abraham se sienta en las puertas del infierno. Imagina esto, que Abraham se sienta en la puerta del infierno y se asegura de que ningún israelita circuncidado entre al infierno. Él los detiene. Así que estas ideas ya estaban por todas partes para cuando Pablo predicaba este evangelio, para cuando Jesús estaba en el Israel del primer siglo, esto era predominante. Esta era la visión. Eres judío, estás dentro. Eres judío, estás circuncidado, estás dentro. Escucha, el argumento de Pablo no es que la circuncisión no signifique nada, pero que se han añadido la salvación por gracia mediante la fe, una obra de circuncisión. Si le añades eso, entonces la salvación ya no significa nada para ti. No tiene valor, no tiene poder. Mira, el versículo 9 dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncidados o también para los incircuncisos? Porque decimos que la fe le fue contada a Abraham como justicia. Haz una pausa y piensa en esto. ¿A quién le está hablando? Tiene que estar hablándole a los judíos, porque ¿por qué le importaría esto a un gentil? A ellos no les importaría. Él dice, ¿de qué se trata esto? ¿Es esta bendición de la fe y la salvación solo en Cristo?
¿Es para los circuncidados o también para los incircuncisos? Eso es lo que pregunta. Y el mayor de estos argumentos que utiliza es que regresa directamente a Abraham, el fundador básicamente de este pueblo. Pero lo que está diciendo es que están convirtiendo la señal en algo que nunca ha sido. Nunca se supuso que fuera esto que ustedes creen que es. Así que Pablo comienza a hacer un argumento cronológico. ¿La justificación vino antes o después del ritual? ¿Ocurrió antes o después del ritual? Porque él lo deja claro. Dice, la fe le fue contada a Abraham como justicia. Él lo va a dejar claro. La fe es la clave. ¿Y por qué? Porque esto sucedió antes. Verán, en Génesis 15, de ahí es de donde está citando. Este es el momento en que Dios justificó a Abraham. Antes de que fuera circuncidado, él instituyó la circuncisión hasta el capítulo 17, lo cual no parece mucho. Si estás leyendo Génesis y lees el capítulo 15 para llegar al capítulo 17, piensas, me va a tomar como 10 minutos. Pero esto es lo que está pasando. Del capítulo 15 al 17 pasan 14 años. 14 años después, Dios instituye la circuncisión. Abraham siendo un pagano. Y Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos, ¿para qué? Para que creyera en Dios, para que confiara en Dios, por fe, antes de que se diera la señal. La justicia le fue acreditada por la fe y solo por la fe. Así que la pregunta sería esta, ¿cómo entonces le fue acreditada en este sentido? Si es puramente por fe, entonces ¿por qué la señal? ¿Por qué la señal? Él nos lo presenta de una manera que, si lo lees de cierta forma, parece una pregunta capciosa. Él dice esto, ¿cómo entonces le fue acreditada? Bueno, ¿fue cuando estaba circuncidado o incircunciso? No fue cuando estaba circuncidado, sino cuando aún era incircunciso. ¿Por qué es esto tan importante? Voy a hacer una pausa para preguntar, incluso dejando mis notas de lado, porque seguro te preguntas, ¿por qué hablamos de esto si no soy judío? Escucha. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que hasta el día de hoy, en la forma en que se predica el Evangelio, en la manera en que se presenta la salvación en Cristo, siempre se le añade algo. Siempre se le añade algo. Y si no se añade desde el púlpito, se añade entre los bancos. Hay personas que he tenido aquí, incluso en membresía, clases. Hemos pasado por el proceso de membresía. Todos ustedes están tomando clases de membresía en este momento, pero hemos llegado al punto en que nos sentamos con las personas y hacemos sus entrevistas pastorales para que ingresen como miembros a nuestra iglesia. Y realmente solo queremos conocerte. Y una de las cosas principales que queremos saber de ti es, ¿has llegado a la fe salvadora en Cristo? Eso es algo bueno, ¿no? Intentar realmente averiguar eso. Probablemente sea algo bueno como pastor. Así que nos sentamos ahí frente a las personas. Y les preguntamos, por ejemplo, bueno, cuéntame, dime cómo fue que llegaste a Cristo. Y empiezas a escuchar cosas como estas. Bueno, simplemente sentí que había algún tipo de cambio en mi vida que necesitaba suceder. Yo estaba, ya sabes, sintiéndome mal por esto, por hacer esta cosa en particular. Y pensé, bueno, tal vez debería simplemente darle un nuevo giro a mi vida. Necesito pasar la página en mi vida. Solo necesito ser mejor. Necesito ser una mejor persona. Por eso estoy en la iglesia, porque necesito ser mejor. Y es triste porque te sientas frente a personas que han escuchado el Evangelio muchas veces fielmente y aún así tienen esta visión de una salvación basada en obras. Incluso suena aún más extraño hablar con la gente de esta manera porque entonces dicen cosas como, bueno, sé que soy creyente porque leo mi Biblia todos los días, oro todos los días y sirvo en la iglesia y no soy una mala persona. Y aún así, a veces es difícil de procesar porque piensas para ti mismo, la Biblia es clara, el mensaje es claro.
No venimos a Cristo porque queremos ser mejores personas, aunque eso pueda suceder. Para algunos de nosotros no sucede, pero puede suceder. Pero no vienes a Cristo porque quieres ser mejor. Ser mejor es farisaico. Eso es lo que los fariseos querían hacer. Ellos querían ser mejores y querían ser mejores que tú, para poder mirarte por encima del hombro y hacer todas esas cosas. Cuando piensas para ti mismo, solo porque estés en la iglesia no te convierte en cristiano. Solo porque vengas de una familia cristiana no te convierte en cristiano. Solo porque seas miembro de una iglesia no te convierte en cristiano. Solo porque hayas sido bautizado no te convierte en cristiano. No lo hace. Entonces, cuando vemos esto y pensamos, bueno, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Tenemos tantos rituales en la iglesia y ustedes tienen tantos rituales en su propia mente, en su propio corazón, que creen que los justifican, que los hacen justos ante Dios. Está mal. La única persona que puede hacerte estar bien con Dios es Cristo. Eso es todo. Así que te digo, si ese eres tú, basta. Llega hasta el final de ti mismo y confía solo en Cristo. Ya ves, vemos esto y pensamos, bueno, no hay manera de que yo piense de esa manera. Pensaría que la circuncisión me salvaría. Hay personas que he conocido que vienen a esta iglesia e incluso encontramos después del hecho que ellos tienen esta visión, que creen que son salvos por el bautismo. Y voy a hablar de eso más adelante, pero son estas cosas que simplemente es Cristo más algo. No puede ser solo Jesús. No puede ser. Eso es demasiado simple. Eso suena demasiado fácil. Tengo que hacer algo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer algo? ¿Quieres añadirle algo a la obra de Jesús? ¿Crees que podrías añadirle algo a esa obra? No puedes añadirle nada. Así que vemos esto como esta señal externa. Esto se convirtió en el motivo de algunos judíos para justificarse ante Dios y pensar que tenían razón. Mira a Abraham, casi suena hasta cómico si lo piensas bien, porque ¿sabes qué edad tenía Abraham cuando Dios le pidió que se circuncidara? Es algo realmente increíble. Tenía 99 años. 99 años. Y en el mismo sentido vemos esto en Génesis 17, capítulo 17. También circuncida a su hijo ilegítimo Ismael. Si recordáis, lo circuncidaron cuando tenía unos 13 años aproximadamente. Ahora vemos que estas dos cosas suceden. ¿Ves a Abraham? Abraham ya fue justificado por la fe. Génesis 15, ¿verdad? Avance rápido. Génesis 17, Ismael. También se circuncida junto con su padre de 99 años. Ismael no está en el reino. Ismael lo hizo. Todavía lo circuncida, como quieras llamarlo, Ismael. Piensas en avanzar rápidamente hasta ahora, te bautizas en la iglesia. Un niño de 13 años se bautiza en la iglesia y le das a ese niño una seguridad tan falsa. Empiezan a pensar, bueno, si me bauticé, supongo que me salvé debido a la presión de los padres. No digo que eso pasó con Abraham, pero piensa por ti mismo. Ismael no estaba en posición justa delante de Dios. Él no lo era. Esto está claramente claro en las Escrituras. Vemos esto. Escucha este peligro. Ve a Hechos capítulo 15. Porque pensamos, bueno, no pudo haber sido tan común. Incluso en la iglesia primitiva, como, hombre, tantas cosas hermosas sucedieron en la iglesia primitiva, cosas asombrosas estaban sucediendo. Y luego estas cosas empiezan a infiltrarse. Y no tardó mucho. De hecho, tuvieron que hacer los primeros concilios solo para aclarar estas cosas. El concilio en Jerusalén, Hechos 15, versículo 1. Escuche lo que dice. Algunos hombres descendieron de Judea y comenzaron a enseñar a los hermanos. Esto es lo que comenzaron a enseñar.
Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, pausa. ¿Crees que algo de eso todavía sucede en la iglesia hoy en día? Te lo voy a decir, sí lo hace. Así es. Por supuesto que sí. Y no es solo el bautismo, es todo tipo de otras cosas. Y luego dice esto, mira el versículo 2, dice, y como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos, o sea, fueron oponentes firmes. Estas palabras son fuertes, como la disensión y el debate. Es como si los estuvieran enfrentando de frente. Los hermanos, aquellos que vinieron enseñando esas cosas, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos debían subir a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos respecto a este asunto. Lo único que hicieron bien estos, podríamos llamarlos falsos maestros, eran falsos maestros. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a delegar a Pablo y a Bernabé para que vayan y resuelvan esto en Jerusalén. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede hoy en día? Hay disensión y debate. El debate sigue vigente hoy en día. Y yo diría esto, no siempre negativo. Porque la iglesia debe ser, y los pastores especialmente, como subpastores de Jesucristo, necesitan entender que tienen dos propósitos para sujetar la varilla. Uno es pastorear las ovejas y el otro es ahuyentar a los lobos. Y mira, ellos entendieron esto. Así lo dejaron claro. Dice, ¿sabes qué? No puedes agregar esto. No pueden salvarse. ¿Hablas en serio? ¿Eso saldría de tu boca? Vuelve a Romanos. Escucha. Es tan común y nunca ha dejado de existir. Está presente hoy, incluso en las iglesias de hoy. Pero el segundo punto, escucha esto. Promesa, no desempeño. Entendemos esto claramente, pero escucha cómo continúa este argumento. Escucha cómo continúa el argumento en el versículo 11. Y recibió la señal de la circuncisión como un sello. De la justicia de la fe que tenía mientras estaba incircunciso, escucha esto. Mientras no esté circuncidado, reemplace eso con cualquier cosa. Esa persona de su iglesia se hizo miembro oficial, pasó por la entrevista y finalmente la consideramos una creyente. Nosotros decimos que está salvo. Estamos de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo. Lo que Dios ata en la tierra, nosotros lo atamos. Lo que Él ata en el cielo, nosotros lo atamos en la tierra. Y miramos al creyente y decimos, ¿sabes qué? Eres un creyente. Toda la evidencia lo demuestra, pero no se han bautizado. El mismo argumento. Voy a decir, bueno, espera, ¿eran justos? Eran justos considerados solo por la fe. ¿Tenían esta justicia de Cristo? ¿No están salvos si no se han bautizado? ¿Están salvos si no están circuncidados? O él dice, bueno, ni siquiera Abraham lo estaba. Ni siquiera Abraham lo estaba. Abraham recibió la señal. ¿Ves? Las señales importan, pero se nos dan para señalarnos hacia algo. Hacia algo, ¿de acuerdo? Todo en la iglesia es así. Los medios de gracia que Dios nos ha dado en la iglesia son señales que nos apuntan hacia algo. Esa señal nos dice o te dice que estás mirando en la dirección correcta. Sabes, MacArthur lo expresó de esta manera. Él dice, imagina que vienes, ya sabes, del sur o del norte, lo que sea, y estás tratando de encontrar el camino de regreso a Los Ángeles. Ahora ves el letrero de Los Ángeles. Bueno, te detienes. Y él dice, te detienes, te sientas en el letrero y dices, estoy en LA ahora. Eso es tonto, ¿verdad? Así se trataban los carteles. El cartel te está señalando algo en particular, pero tú miras el cartel como si fuera eso. No es eso. Así que la señal te indica la dirección correcta. Te señala una cosa importante. Una cosa importante. Será el tema a lo largo de todo este sermón. Te señala hacia la fe. Esto es a lo que te apunta.
Y aquí es cuando aparece la señal, se convierte en un sello. No quiero hablar de eso ahora, pero en el versículo 11 lo ves, ¿verdad? Dice, y recibió la señal de la circuncisión, y dice, un sello de la justicia de la fe. Voy a volver a eso. Se convierte en este sello. Y se convierte en un sello sobre Abraham en Génesis 15 por la fe. Su circuncisión no hizo nada. Escucha, su circuncisión no hizo nada en cuanto a justificarlo. Absolutamente nada. Porque al final del día lo que realmente importa es la promesa eterna de Dios y no nuestro propio desempeño personal o méritos. Lo importante es la promesa, no lo que tú haces. Por eso el Antiguo Testamento llama a los creyentes en el Antiguo Testamento a circuncidar sus corazones. ¿Recuerdas esto? Ves esto en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, en Deuteronomio 30, versículo 6, lo ves en Jeremías capítulo 4, versículo 4, y luego si avanzas ves que se alude a esa misma idea en Ezequiel 36. ¿Recuerdas eso? Donde Dios en su poder regenerador y la predicación de este profeta ve que esto cambia estos corazones de piedra a corazones de carne. Esta es la circuncisión del corazón definida, eliminar poco a poco ese corazón duro, el corazón que es duro hacia Dios y hacerlo sensible hacia Él. Vemos esto también en el Evangelio de Juan. En el capítulo 15, en realidad en el capítulo 12, Jesús dice esto, es algo realmente asombroso, pero está citando a Isaías. Dice en el versículo 39, por esta razón no podían creer, porque Isaías dijo de nuevo, y te voy a decir esto, si Jesús cita las Escrituras cuando está tratando de evangelizar a la gente, adivina qué deberías estar haciendo tú, citar las Escrituras. Así que él cita las Escrituras, el Hijo de Dios, y dice esto, versículo 40, Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos ni entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. Él dice, ustedes son tan duros de corazón. Es un poco como el faraón. ¿Recuerdan eso? El faraón endureció su corazón y luego Dios lo endureció aún más. Estas personas que eran tercas y obstinadas, él dice, saben, no van a creer. E Isaías profetizó acerca de ustedes. Y aún dentro de eso hay un destello de esperanza, ¿verdad? Que vemos que solo Dios puede hacer esto en los corazones de los hombres. Él es el único que puede moverse entre ellos y hacer esto. Pero también escuchamos las advertencias de Pablo en Gálatas capítulo 5, y esto nos abrirá los ojos para entender el sentido más profundo de lo que él dice en Romanos capítulo 4. Pero en Gálatas 5, escuchen cómo comienza en el versículo 1. Fue para libertad que Cristo los hizo libres. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. Él dice, miren, si son salvos, si Él los ha hecho libres, no comiencen a añadir de nuevo a su salvación, como si eso fuera lo que los va a justificar. No hagan eso. Dice, miren yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, escuchen lo que dice, Cristo no les servirá de nada. Esta conversación está cambiando ahora. Ellos ven esto como un gran peligro en la iglesia. Él dice, si se circuncidan pensando que van a ser salvos por este ritual, han cancelado el evangelio en su corazón. Lo han hecho sin poder, sin beneficio para ustedes. Él continúa, miren el versículo 3. Y vuelvo a testificar a todo hombre que recibe la circuncisión, que está obligado a cumplir toda la ley. Él dice, déjenme advertirles, porque si siguen este camino y empiezan a creer la mentira de que necesitan hacer esta cosa en particular para ser salvos, ¿saben qué va a pasar? Se ponen sobre ustedes mismos el mismo yugo, el yugo de la ley otra vez.
Aquello de lo que fueron liberados van a volver a imponérselo a ustedes mismos. Y ahora están obligados a cumplir todo, no solo una parte, sino todo. ¿Por qué? Porque precisamente esto mismo, esta circuncisión, la han convertido en una ley. Él continúa. El versículo 4 dice, han sido separados de Cristo. Eso da miedo, ¿verdad? Ustedes que buscan ser justificados por la ley, han caído de la gracia, ya no es gracia, es otra cosa, es algo aún más repugnante. Es como decir, déjame pagarle a Dios con mi propia justicia. Como trapos sucios, vienes y le ofreces esto a Dios. ¿Alguna vez has visto eso? Es como la gente que tiene gatos. Tú entiendes esto. El gato piensa que te está trayendo un premio. Es como una rata muerta. Eso es lo que haces cuando traes ese tipo de ofrenda. Y él está súper feliz de traerte una rata. Pero nosotros hacemos esto. Esta es la idea que tenemos. Mira el versículo 5 porque va más allá. Más adelante dice, porque nosotros por el Espíritu mediante la fe, dice, esperando la esperanza de la justicia. Pero dice, ahora hay una distinción. Ahora hay una distinción, pero para ustedes que por medio del Espíritu, por la fe, están esperando la esperanza que está solo en Cristo. Él lo dice, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. No significa nada, sino la fe que actúa por el amor. Me encanta eso. Me encanta eso porque pienso para mí mismo, sabes, tantas veces queremos esforzarnos solo con nuestra propia fuerza. Queremos salvarnos a nosotros mismos. Lo entiendo. Más adelante veremos la función de la ley, pero piensa en la exhortación que Él está dando. Mira el versículo 12, el mismo capítulo. Él da esta advertencia a los que están entre ellos. Los judaizantes, los mismos de Hechos 15, todavía están aquí. Dice, ojalá que los están perturbando llegaran incluso a mutilarse a sí mismos. ¿Sabes a qué se refiere esa imagen? No sé si alguien te lo pintaría así. Ah, ¿crees que la circuncisión te servirá de algo? ¿Por qué no te lo cortas todo de una vez? ¿Por qué no haces eso? ¿Crees que eso te va a servir de algo? Él dice, sí, ¿sabes qué? Tengo palabras fuertes para ustedes. ¿Van a hacer tropezar a estas personas? Hazlo tú primero. Eso es un lenguaje fuerte. ¿Por qué es esto importante? Porque mira el versículo 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Una sola persona. Si eres tú, arrepiéntete. Varias personas se convierten en esa levadura dentro de la iglesia, donde es casi como estar en una iglesia y no solo estás insatisfecho con tu propio caminar, tan insatisfecho estás con tu caminar que buscas que otros se sientan igual con el propio. O estás convencido de algún tipo de doctrina. Podrías dejar a las personas en su estado de felicidad, pero no puedes hacer eso. Necesito convencerte. Necesito convencerte. Y se va filtrando y se manifiesta de muchas maneras diferentes. ¿Por qué tu caminar no es como el mío? ¿Por qué no eres como yo? Bueno, ¿sabes qué? Esa otra iglesia está cantando esas otras canciones. ¿Sabes? Esa otra iglesia tiene un liderazgo de ancianos bien establecido. Es este pequeño, soy infeliz, 11 y simplemente continúa. Este es el legalismo que os lleva a manchar vuestra adoración. Que ya no es solo por fe, es por fe en algo más. Fe en mi insatisfacción, fe en algún trabajo que quiero, fe en mis expectativas de la gente o incluso en mis expectativas de mí mismo. ¿Sabes?
Es una rueda de hámster. No puedes confiar en Cristo más nada más para salvarte. Simplemente no puedes. El ánimo es este. Ahora regresemos de nuevo al libro de Romanos. Este es el ánimo que recibimos porque Él mismo nos está diciendo en el versículo número 12 lo siguiente. Dice, y el padre de la circuncisión para aquellos que no solo son de la circuncisión. Él dice, no solo ellos, no solo los judíos, sino que también siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham, que tuvo cuando aún no estaba circuncidado. Sabes, la cosa es que Abraham se relaciona con ambos. ¿Viste lo que hizo? Abraham se relaciona con los judíos porque fue circuncidado. Y él es el padre de esta promesa que Dios dio. Pero no olvidemos, Dios fue quien dio la promesa. No exaltamos a Abraham, exaltamos a Dios, que guió y dio la promesa a Abraham, de la cual tú también puedes beneficiarte. Así que dice, ahora los circuncidados, ¿fue él circuncidado? Y luego aquí dice que también estaba incircunciso, judío y gentil. Porque antes de que Abraham fuera el inicio de esta raza elegida, también era un pagano. Mira el versículo 13. Al inicio dice que la promesa a Abraham y su descendencia era que él sería heredero del mundo. Así que da esta promesa de lo que hace la fe. Pero una vez más, Pablo anticipa a los judaizantes una vez más. En el versículo 13 lo dice, pero dice, y seríamos herederos. El mundo no fue a través de la ley. Así que ahora de nuevo va tras el oponente. Él dice, ustedes nos van a hacer volver a guardar la ley. Y la pregunta que ellos plantearían es, bueno, ¿qué pasa con la ley? ¿Estás simplemente dejando la ley de lado, Pablo? Porque ese es el argumento. Esa es de hecho la acusación que tenían contra Pablo. Parte de la razón por la que escribió Romanos es porque decían eso. Lo acusaban de ser antinomiano, diciendo que la ley ya no se aplica a los cristianos. Y eso no es cierto. Eso no es lo que él está diciendo. Él no la está dejando de lado. Él está dando una mejor definición que la que ellos tienen. Mira, verás, sobre la justificación, en cuanto a que es solo por la fe, la verdad es que sí tienes que dejarla de lado definitivamente. Una parte de lo que hace la ley, permíteme aclarar eso respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley? O el último punto es, ¿cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función de la ley? Así que no estamos diciendo que no, que simplemente vamos a romper las leyes. Simplemente vamos a decir, bueno, ya sabes, la iglesia te ha dado para creer, arrepentirte y ser bautizado, ¿verdad? Vamos a decir de repente como iglesia, oh, ¿sabes qué? No te preocupes por eso. No tienes que ser bautizado, no vamos a hacer eso. Mira, porque Pablo nos dice que la herencia no es por la ley, ni siquiera es por guardar el pacto. Ni siquiera es por guardar el pacto. Pero él resalta todo el tiempo que es por la fe. Eso es todo. La circuncisión es una señal que apunta al fruto de la fe, no a la fe misma. Eso es lo que hacía la circuncisión. Es lo mismo que el bautismo. El bautismo no señala que tú eres salvo. Señala los frutos de que has sido salvo. No estamos diciendo que el bautismo salva a alguien. Nunca ha salvado a nadie. Esas aguas afuera, aquí donde bautizamos, no han salvado a nadie. Pero es el fruto de la salvación. Verás, la ley es un sistema, no un mapa, ¿de acuerdo? Pablo desarrolla este argumento aún más cuando dice esto en el versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, la fe queda anulada y la promesa se invalida. Déjame cambiar esto. Él usa esta palabra, sí,
que significa no, ¿de acuerdo? Voy a cambiar un poco la redacción. Dice, no como si los que son de la ley fueran herederos, no lo son. Los que son de la ley no heredan el reino de los cielos. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Porque la verdad es lo que él está diciendo aquí. Porque la fe, si ese fuera el caso, si los que están bajo la ley y no bajo la fe son herederos, dice que lo que hicieron fue anular el propósito de la fe misma. ¿Por qué? ¿Por causa de la ley? No puede producir justicia. Nunca lo ha hecho. Te diré esto. La ley en el corazón no regenerado, definamos nuestros términos aquí. La ley en un corazón no regenerado solo produce más pecado. Esto es lo que enseña Romanos. Lo dice a lo largo de todo lo que ya hemos visto, que la ley solo produce más pecado. Ahora, ¿qué produce? Si el pecado es la muerte definitiva, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué produciría la ley en la vida de un creyente? Déjame darte una pista. No es muerte, es lo opuesto a eso, vida. Eso es lo que produce. Mira, este es el argumento que él está presentando. Él dice, no puedes dejar de lado la ley, no puedes convertirla en algo que no es. Porque la ley en el mundo no regenerado e incrédulo fue dada para exponer el pecado. Pero no solo eso, expone el pecado y señala a las personas hacia Dios, la solución para el pecado. Esa es la conclusión lógica a la que la gente debería llegar, pero no sucede, ¿verdad? Jesús vino como la luz del mundo. Él expuso el pecado. Él expuso el pecado. La misma palabra de Dios, puedes ver, la misma ley de Dios encarnada. Y Él iluminó a aquellos que no querían que su pecado fuera expuesto, pero necesitaba hacerlo por un propósito principal. Necesitaba señalar a las personas hacia el Padre. Y lo hizo. Volvemos a Gálatas para analizar esto un poco más. Gálatas es un paralelo de Romanos, si no lo sabías. Pero si nos fijamos bien en Gálatas capítulo 3, por favor, mira con atención lo que dice el versículo 23. Dice, pero antes de que viniera la fe, dice, estábamos bajo custodia, bajo la ley. Eso es estar arrestado. Esos son términos legales. Estás arrestado bajo la ley, estando encerrado para la fe que más tarde sería revelada. Las puertas estaban cerradas para ti. La ley había venido a ti y expuso tu necesidad de gracia, pero esta fe estaba cerrada. Lo hermoso de esto, dice, es que sería revelado más adelante y lo fue en Cristo. Dice, por lo tanto, la ley, versículo 24 dice, por lo tanto, la ley se ha convertido en nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. ¿Cuál es entonces el propósito principal de la ley? Para los no regenerados, para los incrédulos, perdón, para los que no creen, es llevarlos como un maestro de escuela, llevarlos a Cristo. Los expone, dice, eso está mal. Eso es todo lo que Romanos capítulos 1 al 3 decía, ¿verdad? Estaba exponiendo el pecado una y otra vez. Pero el propósito principal de esto era llevarte al conocimiento salvador de Jesucristo por la justificación, por la fe. Y lo hace. Lo hace. Por eso Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8, dice esto, dice, sabemos que la ley es buena. Él dice, lo sabemos, es buena, no es mala, es buena. Si uno la usa legítimamente. Verás,
Hay una manera de usar la palabra o la ley de forma ilegítima. Yo diría esto: si las cosas de las que hablaba antes, aquellos que usan la ley y la añaden a la fe, eso sería un mal uso de la ley. Es como decir, para ser salvo necesitas hacer esto, esto y aquello, y sea lo que sea. No importa lo que sea, te lo puedes imaginar. Te puedo decir, después de leer un montón de cosas sobre sectas, solo puedes imaginarte las cosas que la gente haría que pensaban que esto era correcto. Así que usaban mal la ley para poner a las personas bajo este yugo de esclavitud. Ese es el mal uso. Dice que la ley nos hace responsables ante Dios. Eso es algo bueno. Nos hace responsables ante Dios. Esto es de lo que habla en el capítulo 3, en Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice: ahora sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, a los que no son salvos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo la responsabilidad de Dios. Dice que, ¿sabes? La ley lo que debería hacer, si te sientas frente a mí ahora mismo y no has venido a Cristo, debería hacer que cierres la boca. No tienes razón para replicarle a Dios. Su ley es clara. Él dice, no harás, y puedes agregar el resto ahí. Esta ley fue hecha con este propósito específico, por eso es buena. Y mira, si la ley no hiciera esto, la ley sería mala. Si la ley no te señalara a Cristo, sería mala. Pero lo que hace la ley es revelar la transgresión, exponer el pecado y establecer la responsabilidad. No puede, escucha, no puede crear justicia en lo que respecta a la salvación. Porque si ese fuera el caso, entonces anularía la fe y su propósito por completo. Eso es lo que haría. ¿Ves esto en los versículos 14 y 15, donde dice, porque la ley trae sobre la ira? Esa es la ira de Dios. La ira de Dios permanece sobre ti. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Hace? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, déjame decirte, Él dice, estás en un mal lugar si no crees que pecas, estás en un mal lugar si crees eso. ¿No ves la necesidad de entender que has violado los mandamientos de Dios? Porque eso no abre la puerta a la gracia, no abre la puerta a la verdadera razón por la que Cristo vino. No es como los fariseos que pensaban que veían y Jesús les dice, no, ustedes están ciegos. Están ciegos. Están ciegos a su necesidad de un Salvador. Están ciegos a su necesidad de que alguien ocupe su lugar. Él no vino, dice, por los que están sanos, sino que vino por los enfermos. Para ellos vino Él. Para concluir, quiero decir esto. No cierres tu Biblia todavía. Sé que digo eso cada vez que cierro mi Biblia. No lo hagas. Aquí es exactamente donde el glorioso mensaje del Evangelio nos libera. Verás, la belleza del Evangelio es que Dios no requiere rituales. No se trata de confiar solo en el bautismo, ni de confiar en una confesión previa, ni en las promesas hechas y luego rotas, ni en la herencia familiar, ni en ningún otro tipo de mérito personal. Literalmente abre la puerta de par en par para decir esto: solo Cristo. Solo la obra, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Pero regresa conmigo por un momento al versículo 11. Te dije que volvería a esto. En el versículo 11 dice que ha recibido la señal de la circuncisión y dice el sello de la justicia de la fe. Y dime, ¿cuál crees que es nuestro sello de identidad? Permítanme pasar conmigo al capítulo 3 de Filipenses. Permítanme leer solo 2 porciones de las Escrituras.
Filipenses 3. Él dice esto. Qué gran afirmación la que Pablo hace a los filipenses. Él dice esto en el capítulo 3, versículo 3. Nosotros somos la verdadera circuncisión, dice. ¿Y quién es esta verdadera circuncisión? Los que adoran en el Espíritu de Dios, se glorían en Cristo Jesús y no ponen ninguna confianza en la carne. Eso me encanta. Ni siquiera un poco de confianza. Estaríamos en peligro si hiciéramos eso. Pero también en Efesios, él dice esto en Efesios 1. Él nos dice, les hice la pregunta, ¿cuál es nuestro sello? Algunos de ustedes ya lo saben, dice en el versículo 13. Efesios 1 dice, en él ustedes también, después de escuchar el mensaje de la verdad, aquellos de ustedes que han escuchado el mensaje, han escuchado el llamado del Evangelio, han respondido, se han rendido, confiando solo en Cristo. Él dice, ese eres tú. Él dice, mira, le estoy hablando de ti. Dice, el Evangelio de tu salvación lo hace personal. Esto es tuyo, te pertenece. Habiendo también creído, fuiste sellado, dice, en él con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la promesa que Jesús dio en Juan 17. Y toda la conversación que él tiene con los apóstoles en los capítulos 13 al 17. Él dice, voy a enviarles este Paracleto, voy a enviarles este ayudador. Y él los ayudará en esta vida. Pero dice, una de las cosas más grandes que hará es que será el sello sobre tu vida, que le perteneces a él. Y nadie podrá quitarte eso. Este Espíritu Santo de la promesa nos dice, ¿quién es aquel que ha sido dado como garantía de nuestra herencia eterna, con miras a la redención de la posesión de Dios para alabanza de su gloria? Eso me gusta. Creo que es la verdad más grande que podemos entender al decir esto. No tengo que confiar en mí mismo, no tengo que hacer eso. Porque Hebreos 8 y en el versículo 6 dice esto acerca de Cristo. Escucha lo que dice. Hebreos 8, versículo 6 dice, Él ha obtenido un ministerio más excelente. Este es Jesús. Y Él siempre se distingue de los ángeles y de todas estas cosas. Él dice, ha obtenido un ministerio más excelente. ¿Cuál es este ministerio excelente? Por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. Un mejor pacto. ¿Mejor que cuál? Mejor que todos ellos. Mejor que el que le dio a Abraham. Mejor que todos ellos. Davídico, todos ellos. Él cumple todos ellos. Él dice un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Te acabo de decir una. Él te ha dado el Espíritu Santo para residir en ti como un sello. Nuestro sello es diferente al de Abraham. ¿Me atrevo a decirlo? Es mejor que el de Abraham. Así que, punto importante. No confíes en nada más que en Cristo. Nada más puede salvar. No confíes en tu pasado. Lealtad a Él, tu devoción pasada a Él. No confíes en esas cosas. Solo confía en Él, solo en Él. Y entonces lo que sucede es que esta ley se convierte en un deleite para ti. Porque ahora ya no te es ajena, ahora es tuya. Es tu ley. Es la belleza de la guía del Espíritu Santo dentro de ti. Ora conmigo. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es verdad y es una espada de dos filos que corta entre el tuétano de nuestros huesos e incluso las motivaciones de nuestro corazón. Pero ahora oro para que tú solidifiques todos estos pensamientos, que los hagas realidad. Nuestros deseos para el avance de nuestra transformación a la imagen de tu Hijo.
Y por aquellos que aún no han llegado a conocerte de manera salvadora, oro incluso ahora para que obres en sus corazones, para que se aparten del pecado y confíen en ti y solo en ti. El único Salvador que tiene este mundo es Jesucristo, el Dios hombre que vivió una vida perfecta, murió una muerte en cruz que cada uno de nosotros merecía, y luego resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida eterna. Fortalece tu iglesia con estas verdades. Señor, haz que confiemos más en ti, si es posible, aún más mañana. Estamos preguntando el nombre de Cristo. Amén.